Hola, muy buenas tardes, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos estén bien. Vamos a comenzar ahorita ya lo que es las exposiciones del grupo 3 y 4 que están para el día de hoy. 2 y 3, perdón, que están aquí, quiero ver. Eh, 3 y 4, que serían las generalidades anatomofisiológicas de las funciones mentales y las generalidades neurobioquímicas de las funciones mentales. Esto ya es más que todo trabajo de ustedes, ¿verdad? Que ustedes son los que saben cómo funciona todo eso. Así es que vamos a comenzar con el grupo 3. Anthony, Josué, Iván, Antonio. ¿Quién va a tomar el mando? Un compañero de nosotros va a presentar. Bien, ok, perfecto. Yo, licenciado, listo, ya Ok, estamos ok, listos. ok, cuando quieras. No se les olvide poner su nombre en el chat para que vayamos teniendo ya constancia de la asistencia. Excelente. Sí se ve la pantalla ya. Ah, está ahorita apareciendo. Perfecto. Ok, las tenés, solo falta ponerlas en pantalla de presentación. Ahorita. Listo. Ok. Buenas tardes, compañeros. En este día vamos a hablar acerca de lo que son las generalidades anatomofisiológicas de las funciones mentales. Siguiente diapositiva, por favor. Primeramente vamos a hablar acerca de lo que son las capacidades mentales. Para comprender las competencias directivas es necesario comprender las habilidades mentales dentro del funcionamiento complejo de la mente humana y el cerebro. Siguiente diapositiva. Ahí está. Vamos a observar lo que es la visión evolutiva del cerebro, en la cual encontramos primeramente a lo que es la etapa 1, que son los instintos, que está simbolizada con una lagartija porque es la parte del cerebro reptiliano. La etapa 2, que son las emociones, la etapa 3, que son las intuiciones, la 4, el razonamiento, y la 5, la planificación. Siguiente diapositiva. Tocaremos en este punto lo que es un poco la inteligencia instintiva, que es está relacionado con lo que es la supervivencia, garantizar la supervivencia de lo que es el ser humano. Es una de las funciones, de las funciones mentales inferiores que solo nos garantizan la supervivencia del mismo. Aquí podemos encontrar el apego a los progenitores, el equilibrio, la locomoción, el territorio, la migración, la nutrición, la temperatura, todas las funciones biológicas. La supervivencia de la especie, que nos garantiza el instinto social, la vocalización, el instinto sexual, la protección de los embriones, la construcción de nidos y la protección de crías. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Me puedes cambiar la diapositiva? Ok. Falta mencionar lo que era la inteligencia instintiva, que ahí entra lo que la sociedad ha menospreciado por lo que es la salud, la seguridad, el bienestar y el funcionamiento biológico. Aquí en el examen mental, en lo que son las funciones mentales, vamos a identificar primeramente que las funciones mentales es uno de los mayores avances teóricos de Vygotsky,
Vygotsky en cuanto al desarrollo cognitivo. Fue su propuesta de que las funciones mentales humanas eran de origen social. Al hacer este postulado, Vygotsky afrontó la dificultad de conciliarlo con el hecho de que los recién nacidos ya tienen funciones mentales. Su respuesta al problema fue la introducción de una importante distinción entre funciones mentales superiores y funciones mentales inferiores. De esta forma, Vygotsky plantea lo siguiente: las funciones mentales inferiores son aquellas con las que nacemos, son las funciones naturales y las determinadas genéticamente. El comportamiento derivado de las funciones mentales inferiores es limitado, está condicionado por lo que podemos hacer, nos limita en nuestro comportamiento a una reacción o respuesta al ambiente. La conducta es impulsiva, y lo que son las funciones mentales superiores se adquieren y se desarrollan a través de la interacción social, puesto que el individuo se encuentra en una sociedad específica con una cultura concreta. Las funciones mentales superiores están determinadas por la forma de ser de esa sociedad, lo que nos quiere decir que las funciones mentales superiores son mediadas culturalmente. El comportamiento derivado de las funciones mentales superiores está abierto a mayores posibilidades. Siguiente diapositiva, por favor. Entre estos podemos diferenciar una cosa y nos hacemos ahí la pregunta: ¿sabemos identificar nuestras emociones? Nos dice que las funciones mentales inferiores son aquellas con las que nacemos, están determinadas genéticamente. El comportamiento derivado de las funciones mentales inferiores es limitado, nos limita en nuestro comportamiento a una reacción o respuesta al ambiente. Y las funciones mentales superiores, resumiendo, se adquieren y se desarrollan a través de la interacción social. Las funciones mentales superiores están determinadas por la forma de ser de la sociedad, y también por el comportamiento derivado de las funciones mentales está abierto a mayores posibilidades. Entre las partes de las funciones mentales superiores destacamos la interacción con otras personas, el aspecto social. Y entre ellos está el hecho de poder diferenciar las emociones. Por eso puse ahí la imagen. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, se hace un pequeño diagrama y se dice que las funciones mentales inferiores son suficientes para sobrevivir, pero en condición de animal. Las funciones mentales superiores son necesarias para un desarrollo humano y a la vez son adquiridas por el contacto humano. Ellas nos permiten cambiar de conducta a acciones instrumentales. En el desarrollo de las funciones mentales superiores se involucra todo lo humano: el lenguaje, la socialización, y así Vygotsky reafirma la teoría de la zona de desarrollo próximo, en la que afirma que de cierta forma que somos gracias a nuestro entorno, nos hacemos por los otros. La cultura y la sociedad tienen una influencia mucho mayor en nosotros de lo que podemos pensar. No solo determina, por ejemplo, nuestra personalidad, nuestra forma de hablar, sino que desde un principio nos determina como personas. Por eso teníamos la diapositiva anterior con la de las emociones. Y ahora en las funciones, según el diagrama, que están los dos tipos. Y aquí le quisiera que le prestaran un poco de atención al diagrama. Cuando dice inferiores, dice se caracterizan por ser de origen genético, naturales y limitadas. En cambio, los superiores se caracterizan por ser de interacción, específicas y mediadas culturalmente. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, en base a lo anterior, ¿qué función mental ya sea superior o inferior, pueden identificar en cada uno de los puntos? Primeramente, cuando alguien se pincha un dedo y retira su mano rápidamente. A su criterio, ¿qué considerarían? ¿Que es una función mental superior o una función mental inferior? Bueno, en estos puntos se logran diferenciar todas.
decíamos que las funciones mentales inferiores son las que nos dan la posibilidad de sobrevivir, relacionadas con la supervivencia, pero de un punto de vista animal, de una condición animal. Por eso, cuando alguien se pincha un dedo y retira su mano rápidamente, todos sabemos que anatómicamente es un arco reflejo. Sentimos el dolor, se manda la respuesta a nuestra por medio de las vías sensitivas, y se manda nuestra respuesta de correflejo de retirar la mano. Esa es una respuesta de una función mental inferior, porque reacciona al dolor, es instintiva. Tanto seres humanos como animales la tienen. Ahora, respetar a los animales. Respetar a los animales, eso es algo aprendido por la interacción, por la forma de nuestra sociedad y cultura, porque cada cultura tiene una forma de respetar a los animales diferente. Nosotros vemos aquí a los perros y a los gatos como mascotas, en China los ven como comida. Nosotros aquí vemos a las vacas como comida, y en la cultura hinduista las ven como un animal sagrado porque es la reencarnación de su mamá. Igual que los elefantes, allá los ven como animales poderosos y sagrados. Esos son cosas aprendidas, son funciones mentales superiores, aprendidas, determinadas por la sociedad y la cultura. Ahora, saludar a las personas adultas también es parte de la sociedad. A nosotros aquí en Latinoamérica, algunas, no todas las partes igual, tenemos respeto hacia los mayores, saludar a las personas. En Rusia es obligación saludar a los mayores, cederles sus asientos, ya sea a las personas mayores o a las mujeres, y se considera una falta de respeto. En Asia no se diga, allá en esos países de asiáticos, el respeto hacia los mayores está muy marcado. Ahora, la salivación, la respiración, el bostezo y las cosquillas, esas son funciones mentales inferiores, porque están relacionadas. La salivación es un proceso que es una señal enviada a nuestro cerebro al ver un estímulo exterior de una comida por medio de nuestro sentido visual o por medio de nuestro sentido olfativo. Se manda nuestra respuesta, se manda el estímulo al cerebro por medio de los sentidos, y se regresa y se responde por medio de la salivación. Igual la respiración, el bostezo y las cosquillas. La respiración tiene mucho que ver la demanda de oxígeno por los estímulos que hay en los centros de presión, en la arteria carótida. Ahora bien, el bostezo es igual, como lo explicaba en las exposiciones anteriores. Y en las cosquillas se podría decir que ese estímulo no está muy bien definido aún, porque ese estímulo todavía existe en muchas teorías, y se dice de que ese estímulo es una respuesta en la que el cerebro no encuentra cómo responder, y responde por medio de una sensación incómoda, por una sobreestimulación de los nervios. Ahora, en esto podemos diferenciar los dos tipos de funciones mentales, superior e inferior. Mis compañeros más adelante van a expandir más esto. Siguiente diapositiva. Hasta aquí llevo mi presentación. Buenas tardes, mi nombre es Franklin Carranza y yo continuaré con el desarrollo del tema siguiente. Como ya pudimos observar que según Vygotsky, este es el que establece que hay dos tipos de funciones mentales, que son las inferiores y las superiores, y que las inferiores con las que nacemos y las funciones mentales superiores son las que se van a adquirir y se van a ir desarrollando a través de la acción con la sociedad. Siguiente. También que las funciones mentales, esas son el resultado de la actividad de células neuronales que conforman el cerebro, el cual va a trabajar entre bloques, que son el bloque de activación, están implicadas las estructuras que son el diencéfalo, el sistema límbico y las regiones mediobasales frontales y temporales. En el segundo, que es el bloque de recepción, almacenamiento y compresión de la información,
el cual están implicadas las estructuras que son el lóbulo parietal, el temporal y el occipital. Y el último bloque, que es el de planeación, ejecución y evaluación de la acción, el cual está implicado el lóbulo temporal. Siguiente. La anatomía fisiológica de la corteza cerebral, que esta es importante pues porque ahí es donde van a llegar las señales sensitivas del cuerpo, también porque ahí se encuentran las áreas corticales del cerebro, también cumple funciones intelectuales del cerebro como el aprendizaje, la memoria, el lenguaje, y también va a ir conexiones hacia áreas subcorticales. El elemento funcional de la corteza cerebral es una capa fina de neuronas que va a cubrir todas las circunvoluciones del cerebro, la cual puede tener un total de unas 100.000 millones de neuronas. Y en la imagen que se puede observar ahí, en la cual se muestra la estructura o las capas que tiene la corteza cerebral, la cual esta va a contener mayormente 3 tipos de células, que son las células de los granos, las células fusiformes y las pidales. Algunas de estas células pueden ser excitadoras, que van a liberar el glutamato, y otras inhibidoras, que van a liberar el GABA. Siguiente. Las funciones por áreas corticales, las áreas de asociación, las cuales se denominan así porque estas van a recibir y analizar simultáneamente las señales de múltiples regiones corticales, tanto motoras como sensitivas. Y las áreas principales o las más importantes son el área de asociación parieto-occipitotemporal, el área de asociación prefrontal y el área de asociación límbica. La parieto-occipital, la parieto-occipitotemporal, esta va a estar situada entre la corteza parietal y occipital. Y esta también va a tener como subfuncionales, en la cual se encuentra el área de los análisis de coordenadas espaciales del cuerpo, que esta área va a comenzar en la corteza parietal posterior y se va a extender hacia la corteza occipital superior. Esta va a recibir información sensitiva visual desde la corteza occipital e información somatosensitiva de la corteza parietal anterior, la cual le va a dar la interpretación al cerebro para calcular las coordenadas del medio visual, auditivo y corporal que lo rodean. También dentro de esta área se encuentra el área de Wernicke, que esta es el área principal para la comprensión del lenguaje, que esta se encuentra detrás de la corteza auditiva primaria, en la parte posterior de la circunvolución superior del lóbulo temporal. También se va a encontrar aquí el área de circunvolución angular necesaria para el procesamiento inicial del lenguaje visual, que este se va a encontrar en la región anterolateral del lóbulo occipital, que también va a trabajar conjuntamente con el área de Wernicke. Y por último también encontramos el área para la nominación de los objetos, que esta se encuentra en las porciones más laterales del lóbulo occipital anterior y el lóbulo temporal posterior. Dentro de la segunda área, que es la área de asociación prefrontal, que esta pues resulta fundamental para llevar a cabo los procesos de pensamiento. Esta área pues mayormente pues se describe como un área importante para nada más la elaboración de pensamientos, porque hay para muchas otras funciones, pero mayormente me estoy centrando en la formación de pensamientos, ya que pues dice que se va a almacenar ahí la memoria operativa a corto plazo, que se va a emplear para combinar los nuevos pensamientos al tiempo que están llegando otros al cerebro. También aquí se va a encontrar en el área de asociación prefrontal el área de Broca, que en parte está situada en la corteza prefrontal y en parte también en el área premotora. Y aquí es donde se van a ejecutar los planes y los patrones motores para la expresión de cada palabra. Esta también va a estar vinculada para trabajar conjuntamente con el área de Wernicke. Y por último, el área de asociación límbica, que esta está situada en la porción ventral del lóbulo frontal y en la circunvolución singular. Esta se va a ocupar sobre todo del comportamiento, las emociones y la motivación. Y también abarca un complejo de estructuras neuronales que se encuentran en las regiones basales y del encéfalo. Esta también va a proporcionar la mayoría de los impulsos emocionales para activar otras áreas del encéfalo. Siguiente. Hablando sobre la descripción de las funciones mentales. Siguiente.
Tenemos la atención, la cual es la focalización interna o externa a través de los órganos de los sentidos que puede dirigirse hacia uno o varios estímulos. Esta va a depender también de otras funciones mentales como el aprendizaje, la memoria, las funciones ejecutivas y también el desempeño funcional. Esta función, bueno, este proceso es coordinado por diferentes estructuras como el lóbulo frontal, la región singular, el lóbulo parietal posterior y las áreas temporales, que especialmente son el tronco cerebral. Y también el proceso atencional consta de 3 fases, que son el inicio o captación de la atención, el mantenimiento del cese, como pudimos observar en la presentación de ayer. Siguiente. La conciencia que es el conocimiento que un individuo tiene de sí mismo y el ambiente en el que se encuentra. Y esta capacidad tiene 2 componentes, que es uno perceptual y otro motor. Mediante la percepción, el sujeto va a extraer la información del mundo a través de los órganos de los sentidos, y el componente motor le va a permitir prepararse para iniciar y ejecutar una acción. Y las estructuras relacionadas con la conciencia son el locus, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal y el tálamo. Y también, siguiente. Y por último, la percepción, que este es el proceso de orden superior para reconocer e integrar patrones complejos de las sensaciones. La percepción va a construir además un proceso cognitivo que va a implicar el acto de dar significado a lo captado y permitir la interacción entre una persona y el mundo que lo rodea. Esta también va a requerir de distintas formas de actividad mental como la atención, el reconocimiento, la interpretación, el significado. Y desde el punto de vista neurobiológico, el proceso de la percepción va a generar en nuestra mente la conciencia de los objetos, tanto externos como internos, los cuales son captados por los sistemas sensoriales que van a generar un código neuronal legible para las neuronas del encéfalo, y estas van a viajar corriente arriba hacia la corteza cerebral, la cual ahí la corteza los va a poder interpretar y las zonas relacionadas a través de las zonas relacionadas con la visión, que estas se encuentran en la corteza visual primaria, también las zonas de la audición, que se encuentran en la corteza temporal, y la percepción, pero la percepción esta es compleja porque es compleja porque actúan unas distintas para dar la percepción, otra vez por así decir, al individuo. Eso sería todo de mi parte. Gracias. ¿Hasta ahí termina la presentación? No, falta mi parte. Falta tu parte, sí, yo decía yo. Bien, vamos a continuar hablando un poco acerca de lo que es el aprendizaje y la memoria, siguiendo con las funciones mentales en este caso. Vamos a tratarlas por aparte y luego vamos a tratar de analizar en qué son un poco similares y en qué son diferentes. Vamos a iniciar diciendo que el aprendizaje técnicamente se refiere al proceso de adquisición de información nueva o de patrones nuevos de conducta, señalándose que es un término genérico para un número diverso de diferentes procesos cognitivos. También puede ser definido como un cambio en el estado del sistema producido por la experiencia y reflejado en el comportamiento. Se refiere a un proceso de adquisición de información nueva o de patrones. El aprendizaje es básicamente la adquisición de nueva información para nuestro cerebro. El aprendizaje tiene relación en este caso con la memoria porque el aprender o el aprendizaje también conlleva a la memoria, porque si no hay memoria, el aprendizaje no tiene ningún sentido. O sea, si uno no puede volver a traer los procesos aprendidos al presente, lo que está guardado en nuestro sistema neuronal al presente, entonces el aprendizaje no sirve de nada, porque se supone que el aprendizaje lo que hace es darnos una información de un suceso pasado que puede volvernos a ocurrir, o que en el caso que eso no vuelva a ocurrir, nosotros podemos volver a traer información del pasado que recopilamos para utilizarla en ese momento, en este caso en el aprendizaje, referido al proceso de adquisición de información nueva.
En este caso, también se puede decir que es un término genérico que se utiliza para diversos números de procesos cognitivos. Hay muchas cuestiones genéricas a las que se le llama aprendizaje. No las vamos a tocar en este momento porque, pues, por cuestión de tiempo sería completamente difícil. Además que no está completamente delimitado o así una línea específica entre el aprendizaje y la memoria en este caso. Por último, también se puede referir como un cambio en el estado de un sistema producido por la experiencia y reflejado en el comportamiento. En este caso, la forma más fácil de explicar este último tema es, por ejemplo, en el aprender a tocar un instrumento, ¿no? Se produce, por ejemplo, alguien que sabe tocar un instrumento, por ejemplo, alguien que sabe tocar la guitarra, al principio, obviamente, que las posiciones de los acordes en las manos, por ejemplo, a la hora de tocar una melodía o tocar una canción, se le hace difícil el hecho de poder hacer los cambios con la mano y poder cambiar de acorde a acorde. Tiene que estar ahí con los dedos moviéndose, incluso con la otra mano, ¿no? Modificando la posición de los dedos, viendo ahí cómo le van a quedar. Pero con el tiempo, con la experiencia que se va produciendo en el instrumento, se hace cada vez más fácil el cambio de acorde hasta el punto que por la misma experiencia y por el aprendizaje se refleja en el comportamiento y en este caso se refleja en la mano para hacerlo más fácil. Y uno, en este caso, ni siquiera se da cuenta ya de cuando hace el cambio del acorde. Uno solamente piensa, por ejemplo, voy a pasar de re a la o de re a sol, y ya uno no está en la mente pensando, voy a pasar el dedo número 3 al traste número tal, sino que automáticamente la mano lo hace. Y esto es un aprendizaje producido por la experiencia, porque en este caso lo que hace es que técnicamente, neuronalmente, lo que pasa en el aprendizaje es que se hacen interconexiones de neuronas, y estas interconexiones de neuronas que se hacen para hacer una acción en específico, al principio son un poco difíciles, pero cuando estas interconexiones ya tienen un patrón definido, estas interconexiones se hacen automáticamente. Entonces, se puede decir que la interconexión neuronal es básicamente lo que refleja la experiencia y lo que refleja un mejor movimiento o una mejor adaptación en el proceso del aprendizaje. Vamos a hablar un poco también acerca de la memoria. Es un proceso que permite conservar la información transmitida por un estímulo una vez que éste ya no se encuentra en el presente, así como la capacidad de actualizar algo sucedido en el pasado, que es lo que mencionábamos anteriormente. En el aprendizaje, esto también tiene relación con el aprendizaje, ¿no? Porque si nosotros, por ejemplo, tocamos una llama, tocamos una vela que está encendida y nosotros tocamos el fuego, automáticamente por arco reflejo nosotros vamos a quitar la mano, porque nosotros no sabíamos que eso quemaba. En este caso, pues es un ejemplo un poco ambiguo, quizá se puede decir un poco bobo, pero funciona en este caso. Pues nosotros quitamos la mano y la próxima vez que nosotros veamos una llama, automáticamente, gracias a nuestra memoria y automáticamente también gracias al aprendizaje, nosotros vamos a saber que esa llama quema y ese calor nos puede hacer daño porque dolió cuando nosotros lo hicimos una vez. Entonces, la capacidad de actualizar algo, la capacidad de traer a la mente ese recuerdo de que el tocar esa llama, eso nos quemó, nos permite utilizar la memoria para realizar un aprendizaje. Y nosotros ya no vamos a volver a cometer el error de volver a tocar con nuestra mano esa llama. Y eso pasa pues con los niños. Así es como los niños van aprendiendo lo que les rodea en el mundo, ¿no? Y van aprendiendo qué es bueno, qué es malo, qué duele y qué no duele. Y gracias a la memoria ellos pueden traer al presente recuerdos de algún suceso pasado para no volver a cometer los mismos errores. Eso sería ideal, por ejemplo, en nuestra vida personal, ya hablando como adultos, ¿no? O sea, poder siempre traer los sucesos que nos han causado algún mal y no volverlos a cometer automáticamente sería perfecto, nos evitaría muchísimos problemas, lastimosamente. Quizá con el tiempo se nos hace un poco más difícil eso. Pues hablando en este caso de la memoria, del proceso del aprendizaje un poco más filosófica y metafísicamente, hay un proceso conocido como la abstracción. La abstracción es el hecho de obtener una imagen, para decirlo en palabras un poco más claras, se puede decir que es el hecho de obtener una imagen, guardarla en nuestro cerebro y esa imagen abstraída de un objeto nos da una imagen mental o nos permite guardar una forma mental de ese objeto. Por ejemplo, nosotros tenemos una imagen mental o una forma abstracta o abstraída de una silla en nuestra mente. Esa imagen de una silla nos permite reconocer una silla en cualquier parte del mundo.
Entonces nosotros guardamos una silla física dentro de nuestra cabeza, no, guardamos una imagen abstraída de una silla en nuestra cabeza. Y ese es el proceso de la memoria, un proceso que nos permite una abstracción generando imágenes o generando recuerdos que nosotros podemos evocar a nuestro presente para no solamente evitarnos problemas, sino que también para identificar objetos, para identificar situaciones, para identificar personas. Y eso es útil en nuestra vida porque en el hecho de identificar personas, objetos y todo eso nos permite también socializar y mejorar nuestra vida en el aspecto sociológico. Bien, para poder memorizar y recordar el proceso mnésico, mnésico es una palabra que se refiere a memoria, es un relativo de memoria o un sinónimo de memoria, debe seguir una secuencia de pasos y estos son, primero, la decodificación y adquisición de la información. La información será recibida a través de los órganos sensoriales y seguirá los procesos sensoriales o sistemáticos dependiendo de sus características. Esta decodificación o adquisición de información es lo que yo les estaba diciendo anteriormente relativo al proceso de la abstracción, que la abstracción es un proceso más metafísico, pero en el caso de la decodificación y adquisición estamos hablando de un proceso más físico. Porque nosotros, por ejemplo, adquirimos información a través de nuestros sentidos y esa información es guardada en nuestro cerebro. El detalle es que la información depende, en este caso, como dice, del proceso sensorial o de dónde se llegue esa información, del sentido de donde llegue esa información. Por ejemplo, el ejemplo que hablábamos anteriormente, en el caso de la silla, pues la silla nosotros podemos guardarla a través del tacto, podemos guardarla a través de nuestra vista, pero, por ejemplo, no podemos guardarla a través del gusto. Bueno, no en condiciones normales, pues nadie va a llegar a pegarle una mordida a una silla para ver a qué sabe, o sea, no tiene sentido para nosotros eso. Pero sí podemos guardarla a través de nuestra vista, podemos guardarla a través de nuestro tacto, y esa decodificación de adquisición, nosotros vemos una silla y automáticamente esa silla nosotros la decodificamos y adquirimos la información de esa silla. La próxima vez que nosotros veamos una silla, nosotros vamos a evocar ese momento porque ya está decodificado y esa información ya está guardada, ya está adquirida en nuestro cerebro y nosotros vamos a identificar esa silla automáticamente, ¿no? Luego tenemos el almacenamiento. Inicia a los pocos segundos después de la decodificación y adquisición de la información. Y es el proceso que garantiza la fijación de la información en el cerebro. Esto es importante porque la decodificación y la adquisición de la información no significa que esa información va a quedar guardada para siempre. Por ejemplo, a veces nos pasa a nosotros que estudiando para los exámenes hay alguna palabra o alguna frase que nosotros queremos memorizar y en el momento del examen nosotros estamos, por ejemplo, memorizando digamos una parte del cerebro o algo por el estilo que es un poco difícil de memorizar o alguna área un poco extraña, ¿no? Entonces nosotros la memorizamos en el momento, justo antes del examen, y nos acordamos, es así, 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 la repetimos un montón de veces. Llegamos al examen, vemos la pregunta que la tiene, la colocamos y después desapareció. Y nosotros tratamos de buscarla, pero no la vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque nosotros la adquirimos, pero no la almacenamos. Entonces, en este caso, el almacenamiento inicia a los pocos segundos del proceso de codificación y es un proceso que garantiza la fijación de la información en el cerebro. Hay información que nosotros la tenemos siempre, siempre fija en nuestro cerebro, que a veces no siempre es fácil de llegar o de adquirir esa información nuevamente, pero sí que ahí está guardada y en ocasiones algunos procesos específicos vuelven a traer esa información a nuestro cerebro y pues nosotros sabemos que ahí está, ¿no? Por ejemplo, de repente nosotros pensando en algún momento en específico o nos sucede algo en específico y se nos evoca a la mente algún recuerdo que nosotros creíamos que teníamos borrado, por ejemplo, digamos que, no sé, con alguna expareja o algo por el estilo, nosotros teníamos un montón de no verla y de repente, pues caminando por algún centro comercial o caminando por alguna calle, pues la vemos y automáticamente nos viene a la mente algún recuerdo de ella o de esa persona en específico que parecía que estaba borrado o que no se encontraba dentro de nuestro almacenamiento, pero sí que estaba ahí. Entonces el almacenamiento garantiza la fijación de la información en nuestro cerebro. Por último, tenemos la recuperación, que es el acceso a los almacenes neuronales en donde la información es guardada y se realiza de forma eficaz la evocación consciente cuando el sujeto necesita la información. Cuando nosotros necesitamos la información, por ejemplo, hablábamos en el caso de un instrumento musical. Nosotros, por ejemplo, en este caso, a mí no me sirve demasiado el hecho de poder tocar una guitarra usando una computadora, al menos no en condiciones normales, ¿no? Pero sí me va a servir cuando yo vuelva a tocar una guitarra. Entonces, en este caso, la recuperación de la información, el cerebro da la recuperación de la información en el momento en que la información es necesaria
para que se haga de forma eficaz la evocación cuando se necesita esa información. Nosotros tenemos enormes cantidades de información guardada en nuestro cerebro, pero nuestro cerebro actúa de forma eficaz en condiciones normales y nos brinda la información necesaria para el momento y en el lugar en el que nosotros la necesitamos. Vamos a hablar un poco acerca del lenguaje también como siguiente función. El lenguaje es una función cerebral que está constituida por un conjunto de signos, tanto verbales como no verbales o escritos. Se configura como la principal forma de expresión y comunicación humana, resulta fundamental como vía de acceso al pensamiento y por lo tanto es fundamental para la exploración del resto de funciones mentales del individuo. El lenguaje es lo que nos permite expresarnos, el lenguaje es lo que nos permite evocar qué es lo que tiene nuestro cerebro, ¿no? En este caso, no solamente hablamos ya de información, sino que el lenguaje también nos permite expresar nuestro pensamiento, que es lo que vamos a analizar un poquito más adelante. En este caso, el lenguaje no necesariamente tiene que ser un lenguaje verbal o lenguaje escrito, no solamente el habla expresa el lenguaje puede ser expresado de innumerables formas. Una expresión facial puede ser una forma de lenguaje comunicativo. ¿A quién no le ha pasado? Por ejemplo, cuando está pequeñito, ¿no? Que se echa alguna regada por ahí y de repente tu papá se te queda viendo así como, y vos ya sabes, o sea, que ya caíste en cinco, como se dice vulgarmente, que hiciste algo malo y no necesariamente tuvo que haberte dicho que habías fallado, sino que automáticamente vos con la mirada de tu papá ya sabes automáticamente que eso fue un error lo que cometiste, ¿no? Entonces esa también es una forma de lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje lo que busca es expresar, el lenguaje lo que busca es comunicar a los seres humanos. Entonces en este caso eso es lo que nos permite a nosotros comunicarnos. Resulta fundamental como vía de acceso al pensamiento. ¿Por qué? Porque el lenguaje es lo que nos permite evocar nuestro pensamiento, es lo que nos permite decirle a los demás qué es lo que nosotros estamos pensando. Y el hecho de nosotros poder comunicar lo que estamos pensando a los demás permite, o nosotros permitimos a los demás, la exploración de las funciones mentales de nuestro cerebro, la exploración de nuestro ser mismo, por así decirlo, la exploración de lo que nosotros creemos, la exploración de lo que nosotros estamos pensando en ese momento, o la exploración de lo que nosotros queremos evocarle a otras personas, incluso de nuestro mismo pensamiento y de nuestra misma psiquis. Damasio, que es un neurocirujano, sí, es un neurocientífico, nacido en 1944, es uno de los más importantes, creo que ha ganado un par de premios por investigaciones en este aspecto, señala que hay tres sistemas principales que sustentan funcionalmente el lenguaje. Un sistema operativo instrumental que ocupa la región presilviana del hemisferio dominante y que incluye el área de Broca y el área de Wernicke. Un sistema operativo instrumental. Hablábamos, por ejemplo, en la clase anterior, el día de ayer, preguntaba el licenciado acerca de lo que es un sistema operativo, un software, hardware y todo eso. Entonces, en este caso se puede decir que, según las investigaciones de este científico, el sistema operativo se encuentra en el área de Broca y en el área de Wernicke. El sistema operativo nos permitiría desarrollar el vocabulario, ¿no? Desarrollar o articular nuestras frases o nuestra forma de comunicación verbal en este caso. Un dato curioso es que, por ejemplo, se dice que el alcohol afecta, o una persona que esté alcoholizada se ve afectada a estas dos áreas, el área de Broca y el área de Wernicke. Y puede suceder una enfermedad o un fenómeno que se conoce como dislalia, que es algo que nosotros hemos notado en la mayoría de personas que están ebrias, ya en un cierto grado de ebriedad alto, que por ejemplo tienen problemas para articular palabras, con lo que suelen jugar mucho las películas, ¿no? Con el como que a los sujetos ebrios les cuesta sí articular palabras, pero más que articular palabras, lo que a ellos más les afecta es el hecho de no decirlas con claridad. Por ejemplo, como un niño pequeño cuando está aprendiendo a dominar su boca para poder articular las palabras. Eso se conoce como dislalia. También existe otra complicación que está relacionada con estas dos áreas, que se conoce como disartia. Pero en el caso de la disartia, el problema es la articulación de las palabras. En este caso, no, o sea, por ejemplo, la dislalia, el ebrio sabe perfectamente lo que quiere decir, ¿sí? El problema es que le cuesta pronunciar las palabras. En cambio, en la disartia, el sujeto no puede
articular las palabras, o sea, tiene problemas con la articulación de las palabras, pero tiene problemas, o sea, no es que no las pueda articular como tal, porque cuando ya no se pueden articular como tal, se conoce esta patología o esta padecimiento como anartia. Luego tenemos un sistema semántico que abarca grandes extensiones corticales de ambos hemisferios. En este caso son grandes extensiones de la corteza cortical de los dos hemisferios. Es un amplio sistema semántico y en este caso pues es un poco ambiguo, ¿no? Porque se dice que es un amplio sistema semántico, es un amplio sistema de redes neuronales, pero que se encuentran grandes extensiones corticales de ambos hemisferios. Entonces en este caso de lo poco que conocemos del cerebro, es difícil decir exactamente para qué sirve cada espacio y a veces se solucionan así, ¿no? Diciendo que son grandes extensiones. Por último, tenemos un sistema intermedio organizado modularmente que sirve de mediación entre los dos anteriores y que se ubica alrededor del sistema instrumental. Vamos a hablar también un poco acerca de las emociones. Ya nuestro compañero al inicio de nuestra exposición, pues, lo tomó el tema, pero lo hizo de forma generalizada. Vamos a tratar de profundizar un poquito más acerca de este tema. La emoción indica el análisis de un suceso interno o externo como significativo que se acompaña de activación corporal, expresión facial y evaluación subjetiva. Dentro de las diferentes concepciones se han descrito 6 tipos básicos de respuestas emocionales. Al parecer son universales, pues están presentes en todas las culturas. Ellas son la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, el desgarro y el asombro. En el caso de las emociones, básicamente lo que indica es el análisis de un suceso interno o externo como significativo, acompañado de una activación corporal, expresión facial y evaluación subjetiva. Cuando hay alguna especie de suceso, cuando hay algo que nos afecta a nosotros directamente, de forma significativa, porque hay cosas que a nosotros nos afectan, pero que no son significativas, por ejemplo, no sé qué decir, de repente, pues, vamos caminando por la calle y nosotros vemos que se cae una rama de un árbol. X, nosotros no, o sea, sí es algo que nos afectó porque lo vimos y de una o de otra manera ese recuerdo quedó grabado en nuestra memoria y sí nos afectó porque ya tuvimos un proceso de abstracción sobre ese suceso, pero no nos afecta de forma significativa porque pues no es algo que a nosotros nos dañe de ninguna manera, no es algo que a nosotros nos entristezca porque el árbol ni siquiera es de nosotros. O sea, es algo que, como por así decirlo, coloquialmente X, es algo que nosotros ni nos va ni nos viene. Pero sí hay situaciones que nos afectan de forma significativa, ¿no? Por ejemplo, la pérdida de un ser querido es algo que a nosotros nos afecta de forma significativa. Por eso es que es subjetivo, porque, por ejemplo, puede morir una persona en Corea del Sur que yo no conozco y es la muerte de un ser humano. Y pues es igual que muriera un hermano. La diferencia es que es subjetivo porque tanto las dos personas valen lo mismo y las dos personas son seres humanos y la muerte para los dos es igual, pero yo no tengo absolutamente nada que ver con la persona que murió en Corea del Norte. Diferente es si en este caso fuera mi hermano, ¿no? O sea, es algo que a mí me afectaría directamente porque es alguien con quien yo he compartido y es algo que va a afectar mi vida de forma significativa. Por eso también es subjetivo. Se da acompañada de activación corporal, expresión facial. Y en el caso de la activación corporal, hay diferentes formas en las que alguien puede demostrar sus emociones de forma corporal, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una persona que está nerviosa, una persona que está, pues triste, una persona que está alegre o enojada, no necesariamente excluyamos en este momento de las expresiones corporales nuestra expresión facial. Pensemos solamente en nuestra expresión corporal. Por ejemplo, ¿qué nosotros pensamos de una persona que está sentada en una silla, en un auditorio, rodeada de otras personas y que está con la cabeza agachada, ¿no? Que está con sus hombros caídos, que está con sus pies así como cruzados? ¿Qué nosotros podemos pensar? Uno, que esa persona está triste, o dos, que esa persona está nerviosa, aunque en este caso quizás excluiríamos un poco de los nervios porque las personas que están nerviosas generalmente, además de estar así, también suelen estar un poco inquietas, con las manos, están moviéndose constantemente porque están impacientes.
Y luego vamos a la expresión facial, ¿no? Nuestra cara es la que expresa y nuestra mirada se dice que expresa nuestra condición del alma o cómo se encuentra nuestra alma. En este caso, pues es muy cierto porque la expresión facial refleja mucho acerca de nuestro estado de ánimo. Podemos verlo en la imagen que tenemos en nuestra parte inferior derecha, donde se encuentra la chica y que está poniéndose diferentes fotografías en su rostro, ¿no? Y todas esas emociones nosotros podemos, solamente con ver la expresión de su rostro, nosotros podemos darnos una idea de cómo se encuentra la emoción de esa persona. Por ejemplo, ¿qué podemos decir nosotros de la imagen que está a mano izquierda para mí? Creo que para ustedes también, a mano izquierda, después de la imagen que ella tiene sostenida con sus manos. ¿Qué evoca la expresión facial de esa chica? La expresión facial de esa chica nosotros podemos decir que evoca tristeza. Y se nota claramente, y nosotros tenemos ya en nuestro subconsciente y en nuestro cerebro una imagen que nos dice, una imagen mental, una imagen abstraída, que nos dice que ella está triste. Y nosotros le hemos preguntado que está triste. No, pero su expresión facial a nosotros nos dice que está triste. Contrario es la imagen que ella está sosteniendo con una gran sonrisa y nosotros decimos que esa persona está feliz, que esa persona está alegre. La otra que está a mano derecha, en este caso, pues podríamos decir que está enojada, ¿no? Y así sucesivamente las demás imágenes o las demás expresiones faciales a nosotros nos comunican a través de un lenguaje no verbal qué es lo que está pasando esa persona. En el campo de las emociones podemos decir que la corteza prefrontal medial tiene un papel general en el procesamiento emocional. El miedo se encuentra específicamente comprometido con la amígdala. La tristeza se asocia con la actividad en el cíngulo subcalloso, que es, por cierto, una de las partes más antiguas de nuestro cerebro en investigaciones, el cuerpo calloso. La inducción emocional por estímulos visuales activa la corteza visual y la amígdala. La inducción por recuerdo de imágenes emocionales activa el cíngulo anterior y la ínsula. Las tareas emocionales con demanda cognitiva involucran el cíngulo anterior y la ínsula también. Y la región caudal del hemisferio cerebral derecho desempeña un papel fundamental en la comprensión, el reconocimiento y la expresión de las emociones. Vamos a hablar también acerca del pensamiento. El pensamiento como función mental hace referencia a la capacidad del cerebro de formar ideas y de relacionar estas. Hoy en día se señala que el razonamiento y la toma de decisiones son parte de este y no funciones separadas. En la corteza prefrontal se encuentra el asiento neurológico del pensamiento. Está en la base de la formación de pensamientos abstractos. Esta es la base de la formación de pensamientos abstractos. Además, la corteza prefrontal dorsolateral es esencial para la memoria en el trabajo espacial. Hablamos anteriormente de muchas funciones mentales, pero ahora vamos a hablar un poco acerca del pensamiento. Referido como función mental en este caso, ¿no? Porque hay diferentes formas de ver o de analizar el pensamiento, tanto de forma metafísica como de forma física, de forma neurológica. Hay diferentes, pero nosotros la vamos a ver en este caso como función mental. Hacemos referencia a la capacidad del cerebro de formar ideas y de relacionar estas. Por ejemplo, lo que hablábamos anteriormente del proceso de abstracción o del proceso de memorización, o sea, parte del proceso de memorización y de la toma de decisiones, o lo que se conoce también como juicio, porque nosotros dentro de nuestro cerebro, de nuestra función de procesamiento, tenemos una función, o una función metafísica cerebral que se conoce como el juicio. El juicio nos permite desarrollar una opinión o una idea más profunda a partir de la información que nosotros abstraemos con nuestros sentidos. En este caso, el juicio nos permite determinar alguna situación en específico a través de la información que nosotros obtenemos con nuestros 5 sentidos en este caso, ¿no? Entonces, el pensamiento, en este caso incluiremos el juicio dentro del pensamiento porque hace referencia a la capacidad del cerebro de formar ideas. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Por ejemplo, nosotros, el ejemplo anterior que poníamos de la llama, nosotros nos quemamos una vez cuando pequeñitos con una llama, con una vela encendida. Y nosotros, la próxima vez que veamos una llama, automáticamente nuestro pensamiento se va a desarrollar, va a ver la llama, va a relacionar lo que nosotros abstraímos con nuestros sentidos, en este caso, ¿qué abstraímos con nuestros sentidos de la llama? 1, que la llama quema, eso duele. 2, que la llama da luz.
3, la forma de la llama y de la vela. Y esa información a nosotros nos va a hacer generar una idea, nos va a hacer generar un razonamiento, nos va a hacer generar un juicio que nos va a decir, hey, la llama, la vela, da luz y sirve en la casa porque ilumina, pero no la podemos tocar porque la última vez que nosotros la tocamos, esa llama nos quemó y eso duele y eso nos genera un daño. Por lo tanto, el instinto de autopreservación nos va a decir también que no hay que tocar eso, que sí, que funciona, que da luz y todo, pero eso no se toca porque duele. Entonces, ya no solamente tenemos información recopilada de forma generalizada o de forma así como disparada, ¿no? Sino que nosotros podemos, gracias al pensamiento, generar ideas específicas que nos permitan desarrollar un juicio de todo lo que nosotros observamos, de todo lo que nosotros abstraemos a través de nuestros sentidos. En este caso, pues es el razonamiento, ¿no? O el juicio lo que nos permite desarrollar estas ideas. Y eso sería básicamente el pensamiento como función mental. Que existen diferentes cosas del pensamiento, por ejemplo, el desarrollo de ideas, el desarrollo de imágenes, todo lo que nos permite a nosotros relacionar las personas unas con otras, el pensamiento acerca del juicio de las personas, pero esas son cosas un poco más complicadas, que son un poco más difíciles de entender. Pero a grosso modo podríamos decir que el pensamiento lo que nos permite es unir información separada, disparada por nuestros sentidos, generar un razonamiento y a partir del razonamiento generar un juicio que nos permita desarrollar una idea más profunda, tanto de lo que nosotros hemos visto, como de lo que nosotros hemos oído, como de lo que nosotros hemos experimentado a través de nuestros sentidos. Y aquí finaliza nuestra exposición. Gracias por su atención prestada. Bien, muy bien. Solo voy a hacer algunas pequeñas acotaciones sencillas. Ustedes lo han explicado todo muy divinamente. Cuando decía que la percepción es compleja porque también está delimitada o expandida a la información o el conocimiento que la persona haya adquirido a través de la vida. Por eso se vuelve compleja. En algunos la percepción es bien limitada porque tienen poca información. En otros tienen mucho más información, por lo tanto el análisis y la interpretación que se va a hacer es mucho más grande. Cuando hablábamos también acerca de las funciones mentales, más que todo en el aprendizaje, debemos de tomar 4 aspectos bien principales. Una es la atención, la otra es la memoria, la otra es la inteligencia y la última es ¿cómo se llama? La inteligencia, ya la mencioné, ¿verdad? Estas juegan un papel bien importante en el proceso de aprendizaje, ¿ya? La atención requiere también una gran trabajo, tanto selectivo como decir que es voluntaria y que es involuntaria. La otra cuestión que me llama bastante la atención es el hecho de poder decir que toda la información que nosotros tenemos la podemos recibir desde diferentes puntos de vista. Unos puntos de vista es, por ejemplo, lo que mencionaba del fuego, ¿no? Que quema. El hombre prehistórico alguna vez quiso agarrar el fuego cuando lo descubrió y dijo una gran palabrota y lo trató de agarrar, y cuando lo trató de agarrar dijo la palabrota y dijo quema, y nunca más lo volvió a agarrar. Eso puede habernos venido a nosotros también como información que nos ha llegado a través de el intercambio de información que hemos recibido, ¿no? O sea, a nosotros se nos ha dicho, es un reflejo que hemos aprendido tanto por la experiencia personal como puede haber sido por la experiencia de otras personas que nos han dicho toda la vida, no, eso no se toca, ¿ya? También decimos otra cosa que me llamaba la atención, es que no hay nada en mi cerebro que no haya pasado antes por cualquiera de los 5 sentidos, ¿ya? En mi cerebro no hay nada de información que no haya pasado por cualquiera de los 5 sentidos. Y toda esta información llega en forma desordenada a mi cuerpo, pero ahí existe, a mi cerebro, pero ahí existe un proceso de organización que lo va ordenando en carpetas, como la computadora. Nosotros le metemos toda la información que nosotros querramos y esa información luego la vamos ordenando en carpetas y la vamos seleccionando para decir, esto me va a servir el día de mañana. Ahí es donde trabaja la memoria. ¿Dónde voy a sacar la información? Está ordenada en carpetas. Eso es bien importante. La otra es que cada estímulo debe de ser captado por el receptor adecuado. Si voy a hablar de sabores, gusto. Si voy a hablar de colores, vista. Si voy a hablar de olores, olfato.
Si voy a hablar de textura, es tacto. Y si voy a hablar de sonido, es el oído. ¿Verdad? Entonces, esas son algunas de las acotaciones. El lenguaje es bien importante. 3 tipos, decían ustedes: lenguaje oral, verbal, no verbal, y también el gestual. Los 3 funcionan. Ok, buena información. Continuamos con el grupo que sigue, por favor. Buenas tardes, licenciado. ¿Me Buenas logran tardes. escuchar? Sí, te Sí. escuchamos bien. Ahí está lista ya estás en pantalla completa. Ok, muchas gracias. Bueno, tengan todos muy buenas tardes, compañeros y licenciado. En esta tarde a nuestro grupo nos corresponde exponerle el tema de las generalidades neurobioquímicas de las funciones mentales. Nuestro grupo está integrado por Elmer Alberto Granados, José Francisco Enríquez, Edwin Oswaldo Hernández y su persona Adriana Beatriz Godoy. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para empezar tenemos que es la neuroquímica. La neuroquímica es el estudio específico de los neuroquímicos, que incluyen los neurotransmisores y otras moléculas como las drogas neuroactivas, que influyen en funciones de las neuronas. Este principio se examina de cerca la manera en que todos estos neuroquímicos influencian de la operación de la red neural. Es un proceso que nos ayuda a saber la influencia que se tiene en las funciones de las neuronas, de tal manera que podemos saber cuáles son los pasos necesarios y adecuados para tomar algún medicamento. Este nuevo ámbito de la neurociencia ofrece un neuroquímico, un micro-macro de conexión entre el análisis de compuestos orgánicos activos en el sistema nervioso y los procesos neuronales, tales como la plasticidad cortical, la neurogénesis y la diferenciación neuronal. La mente es producto de la actividad del cerebro. El trabajo de este es el resultado de múltiples conexiones sinápticas, las cuales están codificadas, orientadas y organizadas por una programación genética, donde interviene una gran cantidad de sustancias, que son más de 100. Aquí es importante destacar todo el proceso de la neuroquímica, y como en parte molecular los últimos hallazgos de la biología y la especialización de la química cerebral, que han permitido escudriñar muchas de las acciones, no solo en cuanto a su estructura, sino al funcionamiento integral de las células nerviosas relacionadas con el entorno y los cambios que se producen en su interior para mantener los estados cerebrales. Siguiente diapositiva. Bueno, tenemos la pregunta, ¿qué es una neurona? La neurona es la unidad anatomofuncional del sistema nervioso central y es quizá la célula con mayor especialización en el cuerpo. La corteza cerebral está compuesta por una serie de neuronas dispuestas en láminas, dentro de las que se destacan las células piramidales. Además, estas neuronas hacen conexiones con otras neuronas de estructuras más profundas, así entre ellas y hacia otras regiones del sistema nervioso central. Siguiente diapositiva. ¿Qué son las funciones mentales? En la actualidad se llaman funciones mentales superiores a la atención, aprendizaje y memoria, lenguaje, emociones, conciencia, pensamiento y razonamiento, así como las funciones ejecutivas. Esta podría ser la manera menos complicada de organizarla, pero las funciones mentales propiamente dichas para ciertos autores son las generadas por la corteza prefrontal dorsolateral, es decir, las funciones ejecutivas. Si el ser humano puede conocer el mundo y reaccionar en él, ello es gracias a un funcionamiento coordinado de sus recursos cognitivos y por las múltiples conexiones que el cerebro teje, no solamente de un hemisferio a otro, sino también en el interior de cada uno de ellos, dibujando una compleja red neuronal articulada de un extremo al otro. De esta manera se establecen innumerables relaciones entre la cognición, la afectividad, la percepción sensorial y la motricidad. Las funciones mentales son el resultado de la actividad de células neuronales que conforman el cerebro. Siguiente diapositiva. Ahora bien, ¿cómo se comunica el cerebro? El cerebro está compuesto por miles de millones de células nerviosas, llamadas neuronas,
Ellas se comunican entre sí y con otras partes del cuerpo mediante el envío de diferentes mensajes e impulsos nerviosos a través de una red de nervios. Hasta aquí mi parte, continuará mi compañero. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, Elmar. Ok, Sí, gracias. compañero. Bueno, tenemos la sinapsis. El sistema nervioso, como ya sabemos, es uno de los elementos más importantes eh, que ha sido siempre en nuestra existencia y por ende la supervivencia de la especie. Esto nos permite la organización y también que funcione el cuerpo como debe de ser, para que se cumplan todas las funciones que son necesarias para nuestro diario vivir. Este sistema funciona a través de impulsos electroquímicos y con diferentes informaciones y órdenes para diferenciar estructuras dentro de nuestro mismo organismo. Antes se creía que el sistema nervioso era una red continua, una sola red que no tenía ninguna separación. Claro, ya con el tiempo y con el avance de la tecnología y de la medicina, llegaron personas que fueron investigando más sobre este tema. Entonces, Ramón y Cajal, por medio de tinturas como la de Golgi, permitieron identificar que en realidad sí es una red, pero hay separaciones entre sí, así como pueden ver en la imagen que está ahí, que son separaciones que están entre las neuronas. Entonces, hasta ahí es donde se dieron cuenta que sí era una red, pero tenía separaciones, no solo era una sola, que un solo lazo, una sola pita, digamos así. Entonces llegamos al punto de que es una sinapsis. Como lo pueden ver ahí, dice que pues, fue escrito por primera vez por Ramón y Cajal, pero se bautizó así por Sherrington. Hace referencia a la existencia de una conexión entre dos neuronas caracterizada por la presencia de un pequeño espacio que sirve de vía para la transmisión de la información. Entonces ahí pueden ver que esos dos extremos son extremos de neuronas y el espacio que ven en medio es la hendidura sináptica. Y todas esas como luces o chibolitas que ven ahí, pues esa es la información que se está transmitiendo de neurona a neurona. Eh, pues información de los reflejos, como estaban mencionando nuestros compañeros anteriormente. Puede ser información de cualquier cosa por la manera de cómo funcionamos nosotros. No solo es para transmitir esta información, sino también regula la información, este proceso. La presencia del espacio sináptico hace que la neurona presináptica pueda recaptar los neurotransmisores si se ha liberado una cantidad excesiva. Bueno, más adelante les voy a hablar sobre los neurotransmisores, pero pues uno de los más comunes en esta situación es la acetilcolina. Tenemos, bueno, los componentes son esas tres partes que pueden ver ahí, las cuales ya se las mencioné, que es la neurona presináptica, la neurona postsináptica y la hendidura sináptica. Entonces la presináptica es la que, digamos, manda el impulso o la información y la postsináptica es la que la recibe. Tenemos tipos de sinapsis. Tenemos varios tipos, pero lo que más se enfocan son según lo que se transmite. Entonces tenemos la sinapsis química y la sinapsis eléctrica. Entonces, en la química es la sinapsis que más se da en nuestro organismo. Se transmite de forma química, como nuestro nombre lo dice, toda la información, a través del envío por parte de la neurona presináptica a diferentes neurotransmisores a la neurona postsináptica, que se capta por medio de receptores. Y esto genera una alteración en forma de potencial excitatorio o inhibitorio, depende del caso, que puede terminar o no en la generación de un potencial de acción por parte de la neurona postsináptica. Tenemos la sinapsis eléctrica, que esta se da en menos cantidad, pero hasta donde se conoce por el momento es la que es más rápida en nuestro cuerpo. Entonces,
la información se transmite directamente a nivel eléctrico al fluir directamente los iones entre los componentes presináptico y el postsináptico. También tenemos otros tipos de sinapsis. Tenemos, según su efecto, tenemos la excitatoria o la inhibitoria, como se los mencionaba anteriormente, que en la excitatoria, en la transmisión de información tienen, bajo la redundancia, sus efectos excitatorios, facilitando que la neurona postsináptica realice un potencial de acción. Y pues la sinapsis inhibitoria es lo contrario. También tenemos según la conexión, porque tenemos las partes de la neurona, ¿verdad? Lo que mi compañero estaba comentando. Entonces tenemos las dendritas, el soma y el axón. Entonces, estas conexiones de la sinapsis se puede dar a cualquier nivel. Se puede dar una sinapsis axodendrítica, que es el axón con las dendritas, axosomática, que es el axón con el soma, axoaxónicas también, de axón a axón. Aquí está lo que les mencionaba, lo de los neurotransmisores. Tenemos una gran cantidad de neurotransmisores en nuestro cuerpo y cada uno tiene una función diferente, una localización diferente. Le voy a mencionar algunos por cuestión de tiempo, ¿verdad? Porque si no, aquí quedaremos todo el día. Tenemos la acetilcolina, que como pueden ver ahí está localizada en la placa neuromuscular y glándulas a lo largo del sistema nervioso central. Su función es excitatoria e inhibitoria, depende del estímulo que se le dé, y está relacionado a la memoria del aprendizaje, de lo cual se va a hablar un poco más adelante. Su disminución está asociada al mecanismo fisiopatológico que alteran el aprendizaje y la memoria. Con esto de los mecanismos fisiopatológicos a veces son pues cuestiones de, bueno, lo patológico es una enfermedad. Entonces, un ejemplo que vimos recientemente puede ser la intervención de ciertas bacterias que inhiben ese neurotransmisor y pues hace que no se haya un impulso excitatorio. También tenemos las aminas y la serotonina. Estas se localizan especialmente en los núcleos de RAFE dorsal del tallo cerebral y se dirigen a varias regiones del sistema nervioso central. Principalmente es inhibitorio, está asociado con el sueño, el hambre, la temperatura y también se relaciona con los estados de ánimo y las emociones. Tienen un papel muy importante en la fisiopatología de la depresión. La serotonina se puede ver afectada por el estrés porque produce una elevación de cortisol. Entonces, este cortisol es una hormona neurotóxica y esto hace que mate ciertas neuronas y también antes de ello destruye la serotonina. Por eso aquí pueden ver que dice que tiene un papel muy importante en la fisiopatología de la depresión. También tenemos a la dopamina, que se encuentra en las proyecciones que provienen de los núcleos del mesencéfalo y el tallo cerebral, viajando a las diferentes regiones del sistema nervioso central. Esa principalmente da un impulso inhibitorio, está relacionado a las emociones y al estado de ánimo, genera sensación de placer, la regulación del control motor. Está involucrada en la fisiopatología de la esquizofrenia. En las adicciones se relaciona con el placer. En la depresión está asociada con la disminución de sensación de placer. Pues eso creo que se explica solo por las adicciones que pues cada quien depende de con qué esté enviciado, digamos, en el alcohol o en las drogas, como todo lo que sienten al estar ingiriendo esas sustancias. Aquí tenemos otros. Tenemos a la norepinefrina, que es proveniente de las células de las neuronas del locus coeruleus, ubicado en el tallo cerebral y se dirigió a diversas áreas del sistema nervioso central, a la división simpática del sistema nervioso autónomo. Tiene una función excitatoria o inhibitoria y regula efectores simpáticos asociada a las respuestas emocionales y al estado de alerta. Las patologías relacionadas, sus acciones son complejas y se relacionan a la depresión, a la ansiedad y a la inatención. Bueno, así como, digamos, solo un comentario, ¿verdad? Así como podemos ver, muchos de esos neurotransmisores están relacionados a la depresión. Entonces, a veces
pensamos que una persona deprimida solo es que se siente mal o solo que está triste, pero pues ahorita que vemos todo esto más detenidamente podemos ver que, o sea, es algo mucho más complejo que eso. Y no solo con que en un momento pues se encuentre bien, la depresión va a quitarse, o pues también se puede buscar ayuda psicológica o psiquiátrica. Continuando con los neurotransmisores, tenemos a los aminoácidos y al glutamato, que están a todo lo largo del encéfalo. Tienen una función excitatoria, tiene la función excitatoria más abundante, como por ejemplo alrededor del 75% del sistema nervioso central, y su actividad irregular se asocia a la depresión, la esquizofrenia y la toxicidad neuronal. Tenemos también al GABA, que está a todo lo largo del encéfalo, el neurotransmisor inhibitorio más abundante del encéfalo. Podemos ver que los aminoácidos del glutamato son los excitatorios más abundantes y el GABA es el inhibitorio más abundante, por si se da alguna confusión en ese momento. Y su disminución se ha asociado con patologías como el trastorno bipolar y la ansiedad, así como también en la epilepsia. Y pues, como mencionaba antes, por cuestiones de tiempo no se explica todo a detalle, pero también tenemos otros como la histamina, la epinefrina, la glicina, el óxido nítrico, el péptido intestinal vasoactivo, colecistoquina, encefalinas y así muchas más. Hasta aquí llega mi parte, mi compañero continuará con el tema. Hola, tengan todos muy buenas tardes. Mi nombre es José Francisco y yo les hablaré sobre las funciones mentales. Como ya lo mencionó mi compañera anteriormente, en la actualidad se llaman funciones mentales superiores a la atención, aprendizaje, memoria, entre otros. Pero se supone que esta es la manera más difícil de organizarla. Por eso ciertos autores tienen otra forma de organizarla, que son las funciones mentales propiamente dichas, que son las funciones ejecutivas. ¿Pero qué son estas? O sea que son actividades mentales complejas, necesarias para planificar, organizar, guiar, revisar, entre otras cosas, entre las que podemos mencionar la memoria de trabajo, la planificación y el razonamiento. Siguiente diapositiva, por favor. Dice que las funciones mentales son el resultado de la actividad de las células neurales que conforman el cerebro, el cual trabaja en tres bloques, que estos son: el bloque de activación, que está bajo el control del tallo cerebral y el centroencéfalo; el bloque de recepción, almacenamiento y compresión de información, que está bajo el control de los lóbulos occipital, temporal y parietal; y el bloque de planeación, ejecución y evaluación de la acción, que está bajo el control del lóbulo frontal. Siguiente diapositiva, por favor. Se dice que la atención es la focalización interna, o sea, que es hacia lo que sucede en el cuerpo, o externa hacia lo que nos rodea, a través de los órganos de los sentidos, puede dirigirse hacia uno o varios estímulos. Es considerada una función mental o un proceso básico y necesario, debido a que de ella dependen otras funciones mentales como el aprendizaje y la memoria, las funciones ejecutivas, como ya mencionamos anteriormente, así como el desempeño funcional. Se dice que la atención se genera a través de la interacción de múltiples componentes anátomo-funcionales, tiene carácter multisensorial, su capacidad es limitada ante el ingreso de diversos estímulos, implica procesos voluntarios e involuntarios, de igual manera interactúa con otros procesos cognitivos. El proceso atencional tiene tres fases, que estas son el inicio de la captación, que puede ser activa o pasiva; el mantenimiento se produce a los pocos segundos del inicio y es importante para el procesamiento de la información, que la atención permanezca focalizada durante un tiempo de dicho proceso; y la última, que es el cese, que es el momento que la atención se retira del proceso. Siguiente, por favor. Clínicamente existen distintas clasificaciones de la atención. Entre estas tenemos como la primera, el alertamiento, que es la capacidad de estar despierto y mantenerse alerta. También la atención focalizada, que es la capacidad para centrar diferentes niveles de intensidad de atención sobre un estímulo, como lo explicaba mi compañero Marcos.
La atención sostenida, que es la capacidad de mantener la atención en el tiempo, depende en buena medida de las características individuales de cada sujeto, así como de las circunstancias ambientales. La otra es la atención sostenida, que es la capacidad para mantener la atención en el tiempo. Depende en buena medida de las características individuales de cada sujeto. En la atención selectiva, que es la capacidad de diferenciar los estímulos relevantes o aquellos de los que damos prioridad de los que no lo son, conocidos como distractores. También la atención alternante, que esta es la capacidad para cambiar de manera alerta el foco de atención de un estímulo a otro o de una tarea a otra, que exige habilidades o respuestas diferentes. Es la base de la flexibilidad cognitiva. Y por último, la atención dividida, que es la capacidad para atender a más de un estímulo al mismo tiempo y procesar la información relativa a cada uno de ellos a la vez. Siguiente. La conciencia del doctor Ramón de la Fuente en su libro Psicología Médica define la conciencia de la siguiente forma. Conciencia significa tener conocimiento, saber de, percibir, darse cuenta de. Estar consciente implica estar despierto, tener conocimiento de uno mismo y del medio. Esta capacidad tiene dos componentes, como ya lo explicaron mis otros compañeros en la exposición anterior, que uno es el componente perceptual y el otro es el motor. Mediante la percepción, el sujeto extrae información del mundo a través de los órganos de los sentidos, como ya sabemos. En el componente motor le permite prepararse para iniciar y ejecutar una acción. Dice que desde la neurología clínica existen 4 niveles de conciencia. La primera es la alerta, que es el estado del sujeto sano en vigilancia o sueño fisiológico, con un nivel de despertar normal. La otra es el letargo, que es la reducción leve o moderada del estado de alerta. En este letargo existe un defecto en la atención, tiene respuestas lentas a la estimulación, enlentecimiento de la velocidad del pensamiento y somnolencia diurna excesiva. La otra es el estupor, que es un estado alterado en el cual el sujeto está permanentemente dormido y solo se consigue obtener de algún tipo de respuesta, como verbalizaciones incoherentes o la ejecución de una orden sencilla de manera errónea, las cuales solo se presentan mediante estímulos vigorosos del entrevistador, generalmente dolorosos y repetidos. Y la última tenemos el coma, que se refiere a la falta de respuesta ante cualquier estímulo, ante cualquier tipo de estímulo, sea cual sea su modalidad o intensidad. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos a la percepción. Percibir es el proceso de orden superior para reconocer e integrar patrones complejos de las sensaciones, definiendo la sensación como el proceso para detectar estímulos, la cual depende de la percepción. La percepción constituye además un proceso cognitivo que implica al actor de dar significado a lo captado y le permite la interacción entre una persona y el mundo que lo rodea. Como toda función compleja, requiere de distintas formas de actividad mental, como la atención, el conocimiento, la interpretación, el significado, entre otros, así como de juicios procedentes tanto del interior como del exterior, siendo necesario la memoria. Hace falta decir que la percepción, como en mi imagen de la izquierda, ¿cómo les diría? El punto de vista que lo veamos. Para uno puede, como ven en la imagen, para uno puede ser 6, para el otro puede ser. Hasta aquí ha llegado mi participación. Muchas gracias. Yo les voy a seguir hablando sobre el aprendizaje y memoria. El aprendizaje no puede permanecer sin la memoria. El aprendizaje se refiere al proceso de adquisición de información nueva o de patrones nuevos de conducta, señalándose que es un término genérico para un número diverso de diferentes procesos cognitivos. También puede ser definido como un cambio en el estado de un sistema producido por la experiencia y reflejado en el comportamiento.
La memoria es proceso que permite conservar la información transmitida por un estímulo, una vez que éste ya no se encuentre presente, así como la capacidad de actualizar algo sucedido en el pasado. Es importante señalar que la memoria cumple un papel fundamental en varios procesos cognitivos. Establecer un límite entre la neurobiología del aprendizaje y la memoria resulta complicado. El doctor Eric Kandel, Premio Nobel de Medicina por sus estudios acerca de la información de la memoria, señala que los estímulos repetidos inicialmente producen respuestas conductuales que no son aprendidas, y a nivel neuronal hay cambios en la cantidad de neurotransmisores que se liberan en el espacio sináptico, pero no inducen cambios de la sinapsis. Sin embargo, si estímulos repetidos se presentan en diversas ocasiones, la respuesta es recordada por semanas, lo cual sucede por la activación de dos proteínas intracelulares, la CREP1 que permite la actividad del CREP2. Este último codifica factores de transcripción del material genético y a su vez aumenta la síntesis de proteínas relacionadas con el cambio de la sinapsis. Siguiente diapositiva, por favor. El lenguaje es una función cerebral que está constituida por el conjunto de signos, tanto verbales como no verbales o escritos. Se configura como la principal forma de expresión y comunicación humana. Resulta fundamental como vía de acceso al pensamiento y por lo tanto es fundamental para la exploración del resto de las funciones mentales del individuo. El lenguaje constituye la modalidad comunicativa más completa y elaborada que ha desarrollado el ser humano, pero es precisamente en esta complejidad y en la influencia de una multiplicidad de factores intelectuales, emocionales, cognitivos, conductuales, educacionales, ideológicos, etcétera, donde reside el origen de posibles obstáculos que pueden interferir en una adecuada comunicación entre las personas. Damasio señala que hay tres sistemas principales que sustentan funcionalmente el lenguaje. Uno es un sistema operativo o instrumental que ocupa la región perisilviana del hemisferio dominante y que incluye el área de Broca y el área de Wernicke. La segunda es un sistema semántico que abarca grandes extensiones corticales de ambos hemisferios. Y la tercera es un sistema intermedio organizado modularmente que sirve de mediación entre las dos anteriores y que se ubica alrededor del sistema instrumental. Siguiente diapositiva, por favor. La emoción indica el análisis de un suceso interno o externo como significativo, que se acompaña de activación corporal, expresión facial y evaluación subjetiva dentro de las diferentes concepciones. Se han descrito 6 tipos básicos de respuestas emocionales. Estas al parecer son universales, pero están presentes en todas las culturas. Ellas son alegría, tristeza, ira, miedo, desagrado y asombro. Históricamente, la separación del estudio de la cognición tiene su base en los preceptos filosóficos de las 3 almas de la naturaleza humana, cuáles son el intelecto, la voluntad y la emoción. El problema de estas ideas, al igual que muchas otras, se fragmentan al ser humano. Es que la realidad no puede ser fraccionada sin el riesgo de perder la visión integral de ella. Muchas de las decisiones que tomamos, como veremos más adelante, tienen que ver con la influencia de las emociones, incluso nuestra forma de pensar y actuar va encaminada a la generación emociones en el propio individuo. Asimismo, el alertamiento, la atención, el aprendizaje y la memoria se ven reforzados por la emoción. Siguiente diapositiva, por favor. El pensamiento como función mental hace referencia a la capacidad del cerebro de formar ideas, de relacionar estas ideas. Hoy en día se señala que el razonamiento y la toma de decisiones son partes de este y no funciones separadas. La capacidad del cerebro para crear representaciones mentales es el fundamento de abstracción, un proceso que nos libera de nuestro entorno,
nos libera de las respuestas condicionadas, del pie en la puerta que es libre albedrío, y en la corteza prefrontal se encuentra el asiento neurobiológico del pensamiento. Esta es la base de la formación del pensamiento abstracto. Además, la corteza prefrontal dorsolateral es esencial para la memoria del trabajo espacial. Asimismo, el razonamiento es la facultad que permite resolver problemas, extraer conclusiones y aprender de manera consciente de los hechos, estableciendo conexiones causales y lógicas necesarias entre ellos. Esto es todo, muchas gracias. Bien, muy bien, estamos bien. Cada vez que tocaron el tema, ya podríamos decir que lo estábamos repitiendo, pero cada vez llevaba algo más. Y eso es lo importante que nosotros pretendíamos, de que realmente hubiera siempre algo más. Bien, jóvenes, vamos a llegar hasta ahí. Voy a dar ahorita la información que quería compartir con ustedes. Es con relación al trabajo que vamos a tener, digamos, para la próxima semana. Para la próxima semana es semana de evaluaciones, por lo tanto, solamente vamos a tener el día 15, vamos a tener solamente un grupo que va a pasar. El día 16 no ha sido contemplado porque ese día está señalado para el parcial, por lo tanto, no puede haber actividades. Pero sí vamos a realizar una actividad nosotros que es totalmente justificante o aparte de lo que estamos haciendo. Esta actividad va a consistir en la recopilación de toda la información que nosotros hemos tenido durante las diferentes, ¿cómo se llama? Exposiciones que hemos hecho. Eso se va a llevar a cabo de la siguiente manera. Voy a compartirles a ustedes la pantalla ahorita para que nos pongamos en contexto. Quiero ver si ya estamos listos. Un segundito. ¿Pueden ver la pantalla ahorita? Sí, licenciado. Bien, todo su trabajo se ha girado, no sé si ustedes la revisaron o no, pero todo su trabajo se ha realizado en base a una guía de secuencias didácticas, la cual ha sido semana 1, 2, 3, todo el trabajo está aquí, ¿ya? Pero ahorita estamos en la semana 13. Estamos en la semana 13, ya tuvimos la exposición de grupo 1 y grupo 2, y ahora seríamos de pasar a la semana 14. Aquí también en la secuencia didáctica, se la voy a abrir para que la vean. En la secuencia didáctica de la semana 14, que sería del 12 al 16 de octubre, tenemos los siguientes trabajos. ¿Verdad? Tenemos una videoconferencia, ¿verdad? De los temas de la introducción a la genética de las funciones mentales, y luego el material 2, que también de ese mismo día, sería el otro de los avances de las neurociencias, pero eso no lo vamos a tocar. Vamos a tocar uno nomás y vamos a entregar evidencias de las exposiciones que estamos haciendo. ¿Qué exposiciones vamos a entregar? Esa es la otra cuestión. Aquí en la semana 14, yo pretendo, pues miren, esta cuestión es así. Dice, estimados estudiantes, en esta carpeta deberán subir sus presentaciones de las fases 2 y 3. Estamos hablando que son prácticamente 12 exposiciones por fase. Bueno, son 24 exposiciones que ustedes tendrían que subir como evidencia a la plataforma. Ahí está definido, dice, por lo que realizaron en PowerPoint, para que los demás compañeros puedan descargarlas y presentar posteriormente la evidencia con una captura de pantalla de que tienen descargadas todas las presentaciones. Esto va a tener el valor del segundo parcial, o sea, 50%. Miren, no es un trabajo difícil, solamente las van a ir bajando, ustedes van a descargar cada una de las presentaciones de cada grupo, y al final les van a salir 24 exposiciones. Lo que yo quiero es que cada uno de ustedes tenga una copia o tenga, digamos, en su poder todas las exposiciones. ¿Para qué? Para que esto le pueda servir el día de mañana a usted
como material de apoyo en el cual usted pueda, bueno, quiero corroborar esto, quiero ver si me sirve esto, yo me acuerdo, tengo algo sobre la conciencia, tengo algo sobre los pensamientos o de las funciones mentales, lo que sea. Eso le puede servir a usted como material de apoyo. Aquí también se les hace una descripción acerca de cómo pueden hacerlo dentro de la plataforma. Y además de eso, se les puso un tutorial en el cual ustedes van a realizar la captura de pantalla que me va a quedar a mí como evidencia. En la evidencia va a venir únicamente, si es posible, identificada con su nombre. Vienen las 24 exposiciones con los links, se puede decir, de cada uno de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque eso lo quiero comprobar de que ustedes las tienen. Esas evidencias se van a presentar aquí en las evidencias de presentaciones y ahí dice, en este espacio deberán subir la captura de pantalla mostrando que tienen descargadas todas las presentaciones de sus compañeros y ustedes han presentado. Dice, el objetivo es que cada uno de ustedes tenga en su poder como material de apoyo todos los conceptos compartidos. Esa es la tarea, ese va a ser el parcial, eso va a tener un valor del 50%. El otro 50% lo va a constituir las exposiciones que ustedes realizaron entre la fase 2 y la fase 3. La fase 4 no tiene nada que ver en esto, ¿ya? Esto ya es otra cuestión. Yo estoy pretendiendo con esto, yo lo he justificado ante el decanato, de que esto es como un premio para ustedes. ¿Por qué razón? Porque han hecho un magnífico trabajo. Se han esforzado por compartir buena información, actualizada información, y lo han hecho de la mejor manera posible, explicando cada una de esas cosas. Yo creo que ningún docente les podría haber, explicado mejor como ustedes lo han explicado, ¿verdad? Porque ustedes están dentro del terreno de juego, ustedes son los jugadores, ¿verdad? Nosotros podemos ser solamente o los árbitros o los entrenadores, pero los jugadores son ustedes. Por lo tanto, los más importantes en este proceso son ustedes. Y yo les digo, yo estoy muy complacido, estoy feliz, estoy contento de que realmente han hecho una magnífica labor. Eso quiere decir que podemos optar a ser buenísimos profesionales el día de mañana. Y espero que se mantengan en esa línea. Yo creo que con esto yo quiero explicar qué es lo que va a pasar para el día 16. Ese día ustedes van a meter las capturas de pantalla que me envíen y esa va a ser la nota que yo le voy a poner al parcial, ¿verdad? ¿Está claro eso o hay preguntas al respecto? ¿Hay alguna pregunta? Buenas tardes, licenciado. Hola, señorita. Yo, licenciado. Yo me Dime. perdí un poco, como son las fases 2 y 3, ¿verdad? Pero en Sí. la mayoría no tenemos las diapositivas, entonces, ¿tenemos que subir las diapositivas o tenemos que tener los links de las clases? Las diapositivas ustedes las van a ir guardando ustedes para ustedes. Por ejemplo, vaya el grupo 1, vamos a decir, expuso el tema. Ahí hay cuatro compañeros, esos 4 compañeros, ustedes entregaron ese material. Entonces, tú vas a tener 24 temas que se han desarrollado en tu poder. Esos van a ser tuyos, ¿verdad? Los cuales tú los vas a guardar como un material de apoyo. No sé si me doy a entender. Sí, gracias. ¿Verdad? Ok. Lick, pero no han subido todas las diapos. ¿Cómo? No han subido todas las presentaciones. Solo hay como 3. Por eso cada uno de ustedes va a ir subiendo las diapositivas a un lugar que ya está destinado ahí, donde dice ahí para las presentaciones. O sea, por ejemplo, en la fase 2, por decir algo, voy a mencionarlo. Aquí tengo el dato. Vale, vamos a ver, en la fase 2, el grupo número 1 habló sobre el dolor y el sufrimiento. ¿Qué quiere decir? Tienen que subir esa diapositiva del dolor y el sufrimiento. El otro tiene que hablar de las actitudes de las relaciones ante la muerte. También tiene que subirlas a ese lugar que le estoy diciendo. Cuando ya estén las 24, entonces usted va a descargar totalmente la carpeta y esa toma de pantalla que usted me va a hacer, esa es la que me va a enviar a mí. No me va a enviar las diapositivas. ¿Ya? A mí me va a enviar una toma de pantalla donde usted me está diciendo, mire, yo ya hice esto y aquí está mi captura de pantalla de las 24 exposiciones. Yo lo que quiero, mire, no es un examen, porque no es un examen ni tampoco una gran actividad,
pero es algo que yo quiero que ustedes tengan, ¿ya? Porque es un material bastante buenísimo. Esa es la idea central del asunto, ¿ya? ¿Me entienden lo que estoy pidiendo? Sí, eso sí lo entiendo. Lo que le digo es que no han Yo subido tengo todas. una pregunta, licenciado. Ajá, esa es la cuestión. La intención es que cada grupo suba a ese lugar donde estamos poniendo las presentaciones, suba ahí su presentación de la fase 2. El otro grupo va a subir siempre su tema de la fase 2. Al ratito se van a juntar 12 temas de la fase 2, 12 temas de la fase 3. Eso hace 24 presentaciones que van a estar ahí y ustedes van a copiar la carpeta completa y esa es la que me van a mandar a mí de evidencia. Sí, tú tenías una pregunta, Catherine. Sí, la captura que se le va a enviar va a ser de nuestro escritorio, o sea, en descargas, cuando haciendo constar que ahí tenemos las 24 diapositivas. Sí, ¿verdad? Exactamente. Quiero ver si les Ah, puedo ok. mostrar, les voy a mostrar de otro grupo que ha funcionado bien y que lo hizo bastante bien. Les voy a mostrar alguna evidencia de eso. Quiero ver. Vaya, por ejemplo, aquí. Les voy a presentar esto ahorita, permítanme, para que tengan una idea más clara, ¿ya? Vaya, por ejemplo, voy a presentarles de otro grupo. Por ejemplo, ellos mandaron sus evidencias. Subieron sus evidencias, fueron 32 evidencias que ellos mandaron. ¿Cómo las mandaron? Voy a explicar aquí, por ejemplo. Participantes, aquí está. Cada uno de ellos mandó sus evidencias. Calificaciones, aquí activarlo. Mandó sus evidencias y con eso se les fue calificando. Bien, quiero ver participantes, aquí está. Ay, ¿dónde está? Quería mostrar, las evidencias, ya sé cómo hacer, permítame un momentito nomás, que lo estaba haciendo equivocadamente. Ellos mandaron sus evidencias en esta forma. Hicieron sus entregas. Mire, aquí están las entregas. ¿Ven la pantalla ahorita? Sí, licenciado. Sí. Cada uno de ellos mandó su evidencia. Sí. Por ejemplo, les voy a mostrar una para que vean cómo va. Cómo mandaron su evidencia. Y cómo la recibí yo, ¿verdad? Oh, hombre, ¿qué pasa? Aquí está, mire. ¿Lo ven cómo mandaron ellos las evidencias? Mandaron las evidencias. Ellos tenían 32, ¿cómo se llama? Exposiciones que hicieron. Y ellos fueron mandando solamente eso. Con eso yo ya estoy complacido. ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? Ok, bye. Entonces, si no hay más preguntas, pues entonces vamos a solo una terminar. pregunta. Sí, dime. Nada más, ¿cómo se dice? El tiempo para que las personas suban las presentaciones, ¿hasta cuándo sería? Mira, eso está para el día 16, pero esto yo lo voy a abrir días antes.
y lo vas a hacer hasta las 23:59 del día 16. Hay suficiente tiempo para eso. Comiencen desde ahorita a recopilar la información y luego yo voy a abrir esto lo más rápido posible para que ustedes no tengan... Solo ha de ser necesario que los grupos se pongan de acuerdo para que empiecen. Perdón. Solo ha de ser necesario que los grupos se pongan de acuerdo para que empiecen a subir las presentaciones. Exactamente, esa es la idea, ¿verdad? Como les digo, yo no estoy queriendo presionarlos a que trabajen más de la cuenta, no, han trabajado y eso es bien importante, ¿ya? Entonces yo quiero realmente estimularlos en el sentido de que han hecho un buen trabajo, por lo tanto, ¿por qué los voy a tosigar un poco más con un parcial? Entonces, tuve que pelear con mucha gente para lograr esto, pero hasta ahorita está logrado. Así es que en eso vamos a quedar. ¿Estamos? ¿Estamos claros? ¿Estamos bien? ¿Ya entendieron? Sí, Perfecto. Vale, sí, licenciado. Okay. Bien, vamos a llegar hasta ahí. Cuídense mucho. Les deseo un feliz fin de semana. Si salen, no se vayan más lejos de la sala, ¿verdad? Lleguen hasta el comedor, ¿verdad? No se vayan tan lejos. Ok, cuídense mucho y nos veremos la próxima vez. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde para ustedes también. Feliz tarde.